Bueno, un intelectual público es una persona que ejerce el oficio de pensamiento, del pensamiento en en la plaza pública, y que no es objeto, o no se hace sujeto, digamos, de los chantajes, sobornos, presiones, influencias del poder, y mantiene, digamos, un, una visión crítica en relación con lo que está viendo. Yo matizaría ahora esto de que Carlos es el último intelectual público, porque creo que en el momento en el que estamos, pues hay otras voces que han surgido, pero que no tienen, digamos, esta universalidad, eso sí, porque Carlos tenía, digamos, una universalidad. Sí. Entonces, un intelectual público es aquel que está en el centro de la plaza y se mantiene fiel al libre pensamiento, y y que no interioriza los valores de la plaza para poder edificar a la plaza con los valores de la libertad, de del pensamiento, de la crítica y también de la transparencia. Un intelectual público tiene que saber transmitir su mensaje. Y una de las cosas que yo creo que también trato de decir de este libro es como el, el primer Carlos, la primera escritura de Carlos Monsiváis es una escritura enormemente barroca, un poco atravesada de distintas voces, y poco a poco esa voz se va volviendo transparente, se va volviendo clásica, porque su propio discurso político de alguna manera lo orilla a ser transparente y a ser legible, porque un intelectual público tiene que ser ante todo alguien, como diría Platón al poner a la entrada de la academia que no entre aquí nadie que no sepa geometría, tiene que ser un geómetra, tiene que ser un hombre con un pensamiento muy claro. Y Carlos creo que lo tenía. En ese sentido, del intelectual público, sus libros son, digamos, aproximaciones a este caos y a lo público, en el sentido de que un intelectual público no puede concluir un tema o no podría concluirlo porque siempre está en la discusión y siempre está en la charla. Y, y la pregunta sería, ¿sus libros son una conversación no terminada? Bueno, yo creo que Carlos no tuvo tiempo de revisar sus libros para volverlos, digamos, a hacer una antología de ellos, o hacer una, no una reescritura, sino una revisión de algunos puntos. Pero una de las cosas que sí creo que podemos reconocer en él es su compromiso con la vida y con aquello que está sobreviviendo y que forma parte de la cultura de alguna manera. En ese sentido, Carlos no se dio tiempo, no tenía tiempo de estar organizando, digamos, su propia neurosis, porque tenía que estar salvando las neurosis y las esquizofrenias ajenas. Y creo que el tramo último de la escritura periodística de Carlos Monsiváis no ha sido recogido, y habría que organizarlo y sistematizarlo, y que está muy comprometido precisamente con este tema de la defensa de los derechos de las minorías, de los animales, de la ecología, del entorno, de la infancia. Y no hemos hablado de la infancia. Creo que uno de los puntos centrales del proyecto de Monsiváis es la salvación y el rescate de la infancia, de las infancias, como muestra su fidelidad a los juguetes, a la diversión, al juego, a las colecciones que están alojadas aquí, A la y miniatura. a la miniatura, a este devenir pequeño, que es una de las grandes, digamos, aportaciones de Carlos en términos culturales a la renovación o a la despetrificación de la cultura mexicana contemporánea. Decía Kafka, si me vuelvo lo suficientemente pequeño me puedo escapar por una rendija. Esa capacidad de poder salirse y estar en todos lados, quizás es la ventaja de lo pequeño. Sí, bueno, yo creo que, o del niño, ¿no? El devenir niño, y en ese Y otra sentido, vez Benjamin, que tanto le gustaban también los juguetes, las miniaturas y la infancia, sus libros sobre la infancia. sí, bueno, pero digamos que la infancia es uno de los grandes temas que están relacionados
con el paraíso, con el Edén y en cierto modo con la inteligencia misma. Tener una visión fresca es tener una visión de poder explicarle a un niño las cosas, y por eso de alguna manera los grandes filósofos, pienso por ejemplo en Wittgenstein, en algún momento dado, después de las grandes complicaciones, huyen para enseñarles a los niños de primaria o secundaria, de primaria, las complejidades de la filosofía. Carlos no tuvo necesidad de huir porque todo el tiempo estaba de alguna manera acercándose a la infancia de su público. Hay otro apartado en el libro muy interesante que son las cartas a José Luis Martínez. En esas cartas vemos a un Monsiváis que está en Londres, que está mandando cartas, pero que también está leyendo, que también está escribiendo y que le cuenta lo que está haciendo a José Luis Martínez. Pero dígame, ¿de dónde consiguió esas maravillas que son esas cartas que ahora podemos leer? Pues de la prensa, de los kioscos, porque las publicó primero las publicó Enrique Krause, como se dice, en letras libres, y lo único que yo hice pues leerlas y pedirle a Rodrigo que por favor nos dejara ponerlas juntos, y entonces eso me lleva al tema de la, digamos, astucia, de la inteligencia de cómo hacer un libro pues recogiendo cosas y viendo que tengan, digamos, una cierta correspondencia. Pero sí me quisiera regresar a esas cartas que publicó Rodrigo Martínez, historiador, hijo de don José Luis Martínez, que se encontró en el archivo de don José Luis, y hacer primero una especie de llamada de atención sobre por qué Monsiváis le tiene que escribir a José Luis Martínez, y ese tiene que ver con la fidelidad a la cultura mexicana y la lealtad a ciertos espacios de la cultura mexicana que son básicamente los escritores mexicanos del siglo XIX, por los cuales ambos tenían una gran atracción. Y en esas cartas, digamos, el personaje principal, más allá de Monsiváis y más allá de Martínez, es precisamente cómo Monsi se pone a leer a Guillermo Prieto y Altamirano en la British Library. Sí. ¿Cómo se pone a escribir y además a subrayar y a señalar? Porque también en las cartas se dice que ponía uff, o esto no es verdad, seguramente en una especie como de cuerpo a cuerpo con la lectura, de pelea con los escritores, anotando lo que le parecía y lo que no le parecía, ¿no? También es un buen ejercicio de entender cómo leía, o cómo leía, al menos un poco, porque lo que él decía, cómo leía Monsiváis. Sí, bueno, yo creo que esta interpolación o poner acotaciones a la lectura es muy visible en esta sección que se llama Por mi madre Bohemios, que él no podía leer una declaración sin inmediatamente hacer un comentario, como aquel que está oyendo una conferencia y susurra y cotillando, susurrando, murmurando detrás cosas sobre ese que está dando la conferencia. Bueno, Carlos era muy, digamos, espontáneo para intervenir en la lectura, y creo que dejó de subrayar los libros. Yo creo que al principio sí subrayaba mucho y después ya los deja de subrayar. Y una cosa que nos enseñó Carlos es a cuidar los libros. Esto parece así como que, pues no. Monsiváis, había cierta parte de su biblioteca que estaba forrada de plástico. Lo cuenta aquí, sí. Y esos forros de plástico eran los libros que él realmente leía y que no prestaba. Era muy difícil que le prestara a uno, Carlos, un libro, más bien le daba chance de ir a leerlo ahí, pero no andaba prestando libros.